Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes nuevamente a este espacio de Anatomic. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me han estado pidiendo mucho, que es la anatomía del corazón, y pues vamos a completar con algunas cuestiones clínicas y también con la anatomía del pericardio. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada, me puedes seguir a través de Twitter por la cuenta de @anatomiatips y también por TikTok como @doctor.miguelangelEstrada. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con este tema de pericardio y corazón, anatomía. Antes que nada, hay que recordar que el corazón y el pericardio los vamos a encontrar dentro de lo que es la cavidad torácica, específicamente en la parte media, en lo que se conoce como el mediastino. Recordemos que el mediastino se va a dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Esto por una línea imaginaria que se conoce como plano transverso del tórax, que va desde el ángulo del esternón hasta lo que es el disco intervertebral de T4-T5, pasando por el arco de la aorta y por la bifurcación de la tráquea en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Lo que queda por arriba se va a conocer como mediastino superior y lo que queda por abajo es el mediastino inferior. Este a su vez se me va a dividir en tres: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El mediastino anterior está detrás del esternón hasta la hoja anterior del pericardio. En el mediastino medio, entre la hoja anterior del pericardio y la hoja posterior, se va a encontrar el corazón con las raíces de los grandes vasos. Y por detrás del pericardio hasta la columna se va a encontrar el mediastino posterior, que contiene también a lo que son grandes vasos, incluyendo pues la aorta, el sistema ácigos, al conducto torácico, al esófago con los plexos vagales y también troncos simpáticos. Entonces, el pericardio va a ser la estructura que va a cubrir al corazón como si fuera una coraza y también lo protege. Y lo vamos a dividir en dos: en un pericardio fibroso que va a ser externo y en un pericardio seroso que va a ser interno. El pericardio fibroso se va a encontrar por detrás del esternón, un poquito hacia la izquierda, hacia la cavidad torácica al lado izquierdo, y se va a unir a través de lo que son los ligamentos pericardio externales a lo que es el esternón, y por abajo se va a fusionar con el diafragma en el centro tendinoso por el ligamento pericardiofrénico, y por fuera va a estar tapizado por lo que son las pleuras, de tal suerte que va a quedar una área conocida como el área desnuda del pericardio, que es un sitio confiable donde se puede realizar punciones para no dañar las pleuras. Entonces el pericardio fibroso va a constituir todo lo que va a ser esta coraza externa que rodea al corazón y también se extiende hacia las raíces de los grandes vasos. Y el pericardio seroso, que va a ser un mesotelio de células planas, se va a encontrar adherido a lo que va a ser este pericardio fibroso, y a eso se le conoce entonces como el pericardio seroso de tipo parietal. Y se va a continuar cubriendo a lo que va a ser el corazón, formando el epicardio del corazón, y esto es lo que va a constituir ahora lo que se conoce como pericardio seroso visceral. Entonces, entre el pericardio seroso parietal y el visceral se va a encontrar un espacio conocido como espacio pericárdico. Y aquí va a contener líquido pericárdico, que es escaso la cantidad y que va a ayudar a lubricar para que pues, se pueda realizar los movimientos de bombeo del corazón. Cuando se acumula en exceso este líquido, se puede constituir un derrame pericárdico, o bien también en un traumatismo puede condicionarse una acumulación de sangre, como el hemopericardio, que puede atrapar al corazón para pues, formar lo que es un taponamiento cardíaco, que es peligroso, que puede distender lo que van a ser las yugulares, puede disminuir la presión arterial y el volumen de los ruidos cardíacos, que es lo que conocemos como triada de Beck, y se va a necesitar una punción cardíaca, bueno, más bien punción pericárdica, y también, en cuanto son derrames grandes, una ventana pericárdica. Recordemos que embriológicamente el corazón se forma entre la cuarta y octava semanas de gestación como un tubo cardíaco primitivo, y este se va a encontrar dentro de lo que es el saco pericárdico, de tal manera que el tubo cardíaco primitivo se va a ir plegando, va a ir formando el vértice del corazón y los extremos arterial y venoso se van a ir uniendo por la parte posterior, quedando los vasos arteriales en la región postero superior y los vasos venosos en la región postero inferior, y entre ellos un espacio conocido como el seno transverso del pericardio y también del vértice del corazón
al espacio que queda entre los vasos venosos, que son las venas pulmonares, se va a encontrar entonces el seno oblicuo. Si nosotros observamos en una radiografía, se ve lo que es la silueta cardíaca y por detrás se va a observar el pericardio fibroso, que decíamos está ligeramente más hacia la izquierda y va a estar entre lo que van a ser los pulmones y va a estar cubierto parcialmente de lo que van a ser las pleuras mediastínicas, excepto en la parte anterior. Aquí vemos cómo se fusiona el centro tendinoso del diafragma por los ligamentos pericardiofrénicos. Si nosotros hacemos una disección para poder entrar al espacio pericárdico, cortamos el corazón, vamos a ver las raíces de los grandes vasos que todavía tienen pericardio fibroso, y aquí entre los vasos arteriales y venosos se observa el seno transverso, y como decíamos por detrás entre los vasos venosos el seno oblicuo del pericardio. Y bueno, el pericardio va a recibir irrigación por las arterias pericardiofrénicas. Tenemos arteria pericardiofrénica derecha y también izquierda, así como las venas pericardiofrénicas que lo van a drenar. ¿De dónde vienen estas arterias? Van a venir directamente de la arteria torácica interna de cada lado. Van a descender por lo que es los lados de la vena cava superior y después se adhiere a lo que es el pericardio para llegar a algunas ramitas hasta el diafragma, por eso se llama pericardiofrénica. En el lado izquierdo igualmente de lo que es la arteria torácica interna, surge la arteria pericardiofrénica izquierda, va por enfrente de la aorta y de lo que es la rama del tronco de la pulmonar hacia el lado izquierdo y se va por lo que es el pericardio. Las venas van a desembocar directamente hacia lo que van a ser las venas brachiocefálicas de cada lado y vamos a tener inervación por lo que van a ser los nervios frénicos, que sabemos surgen directamente de la médula espinal a nivel de los segmentos C3, C4 y C5 y van a descender entre lo que van a ser la vena y la arteria subclavias, se pegan también a la vena cava, van a llegar a lo que son los extremos del pericardio y de ahí van a ir hacia lo que es el diafragma para darle inervación. Y en el lado izquierdo vean cómo pasa también entre los vasos subclavios, pasa por enfrente de lo que es la aorta, la pulmonar, y después se va hacia lo que es el lado izquierdo del pericardio para alcanzar el diafragma. El corazón lo vamos a encontrar, decíamos, localizado dentro de este pericardio y va a tener una función de una doble bomba que va a enviar la sangre a oxigenarse a los pulmones y la sangre ya cargada de oxígeno la va a enviar a toda la circulación sistémica para dar perfusión a los órganos sistémicos. El corazón va a estar conformado por 4 cavidades, 2 atrios que se van a encontrar en la parte superior y 2 ventrículos que se van a encontrar en la parte anterior e inferior. En el lado derecho voy a tener al atrio derecho y se va a comunicar con el ventrículo izquierdo a través de un orificio conocido como el orificio atrioventricular derecho. Y ahí se va a encontrar una válvula de 3 cúspides conocida como la válvula tricúspide. Y en la salida del ventrículo del lado derecho se va a encontrar una válvula en el origen de la arteria pulmonar que también va a tener 3 semilunas y se conoce como la válvula pulmonar. En el lado izquierdo voy a encontrar el atrio izquierdo que me va a recibir a las venas pulmonares y se comunica con el ventrículo izquierdo a través del orificio atrioventricular izquierdo. En este se va a encontrar una válvula bicúspide conocida como válvula mitral. Y en la salida de lo que es el ventrículo izquierdo se va a encontrar otra válvula semilunar de 3 semilunas conocida como la válvula aórtica. Entonces, este corazón se va a dividir en una mitad derecha que va a contener el atrio derecho con el ventrículo izquierdo y otra mitad izquierda que va a ser el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Entre ambos atrios se van a separar a través de un tabique que se va a conocer como el tabique interatrial. Y los ventrículos se van a separar por un tabique conocido como tabique interventricular. Entonces se nos van a formar lo que son los circuitos arteriales. La sangre va a llegar al corazón a través de lo que van a ser la vena cava superior, esta sangre procedente de lo que va a ser cabeza y la parte alta del cuerpo, y por la parte inferior va a ser a través de la vena cava inferior, procedente precisamente de los troncos y de los miembros inferiores. Y también va a llegar sangre del mismo corazón a través de lo que es el seno coronario. Entonces la sangre que entró en el atrio del lado derecho pasa a través del orificio atrioventricular derecho hacia el ventrículo derecho
Y de aquí va a expulsarse a través de lo que va a ser el tronco de la arteria pulmonar, que se va a dividir en pulmonar derecha y pulmonar izquierda para llegar al respectivo pulmón derecho e izquierdo. En ese sitio, la sangre va a tener lo que va a ser un intercambio gaseoso y va a absorber lo que es el oxígeno, va a eliminar el dióxido de carbono y entonces ya la sangre cargada de oxígeno va a regresar al corazón a través de lo que son las venas pulmonares, que van a ser dos venas pulmonares del lado derecho y dos venas pulmonares del lado izquierdo. Y van a desembocar en el atrio izquierdo. Ahora la sangre que llegó cargada de oxígeno pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo a través de lo que va a ser el orificio atrioventricular izquierdo. Y de aquí se va a bombear hacia lo que es la aorta y se va a distribuir hacia lo que es la circulación sistémica a través de las ramas que tiene la aorta. Pero bueno, ¿cómo está la anatomía del corazón? El corazón, decíamos, se encuentra localizado en la cavidad torácica, aproximadamente entre la cuarta vértebra torácica y la octava vértebra torácica. Va a estar detrás del esternón, dentro de lo que es el pericardio, ligeramente a la izquierda. Tiene forma de un trapezoide de 4 lados. Va a tener un borde superior, un borde derecho, un borde inferior, un borde izquierdo y un ápice. Y por detrás va a tener una base que va a estar constituida predominantemente por lo que es la aurícula izquierda. Por fuera, en su configuración externa, vamos a observar que los atrios, que se les van a llamar aurículas cuando está por fuera, tienen forma de una orejuela, que es muy delgada, y que los ventrículos se va a observar que tiene aspecto muscular y con tejido graso. El corazón, recordemos, tiene 3 capas. La capa más externa, que es precisamente el pericardio seroso visceral que mencionamos, se le va a conocer como epicardio. O sea que el pericardio seroso visceral y el epicardio es lo mismo. La siguiente capa está conformada por músculo estriado, ramificado, involuntario, que se conoce como músculo cardíaco. Y este es autónomo. Entonces la segunda capa corresponde a lo que se llama miocardio. Y la capa interna va a ser una cavidad que va a revestir por lo que se conoce como endocardio. En el corazón vamos a tener la llegada de lo que son las venas cava superior e inferior y lo que van a ser las venas pulmonares derechas e izquierdas. Y vamos a tener la salida de lo que son las arterias aorta y la arteria pulmonar. Aquí viene un concepto súper importante. Siempre las arterias surgen del corazón y llevan la sangre del corazón a la periferia. Y siempre las venas van a desembocar en el corazón trayendo sangre de la periferia hacia el corazón. Es un error considerar que las arterias siempre traen sangre alta en oxígeno y que las venas tienen sangre baja en oxígeno, puesto que aquí ocurrió una excepción. La arteria pulmonar, que se llama arteria por salir del corazón, va a contener sangre baja en oxígeno, porque recordemos que la sangre que llegó a través de las venas cavas pasa a lo que es el atrio derecho y al ventrículo derecho, y de aquí se expulsa hacia los pulmones para oxigenarse. Entonces, esta es una arteria porque sale del corazón, pero lleva sangre baja en oxígeno. Y estas venas que están regresando del pulmón se llaman venas pulmonares y desembocan en el corazón. Son venas porque llegan al corazón, pero traen sangre alta en oxígeno que ya hizo su intercambio gaseoso en el pulmón y que se cargó de oxígeno para llevarla nuevamente al corazón. Entonces, por eso el concepto de que las arterias siempre llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre baja en oxígeno, eso es incorrecto. Las arterias salen del corazón y las venas desembocan en el corazón. Observamos también entonces que se observa o se ve aquí un surco que me separa los aurículas de los ventrículos y es donde corren los vasos coronarios y por eso se le llama surco coronario. Y estos incluso nos delimitan el tabique que divide los dos ventrículos, por eso estos vasos son los vasos interventriculares que vienen precisamente por ese tabique. Si nosotros observamos por su base a lo que es el corazón, decíamos que la base está formada predominantemente por lo que sería la aurícula del lado izquierdo, que la reconocemos por la desembocadura de las 4 venas pulmonares, las 2 derechas y las 2 izquierdas. Y también aquí observamos a lo que va a ser la aurícula del lado derecho,
que la reconocemos por la desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces aquí observamos el borde superior, aquí el borde del lado izquierdo, el borde derecho, el borde inferior y el ápice. El surco coronario, aquí vamos a encontrar una dilatación venosa conocida como el seno coronario, y también vemos cómo por debajo los ventrículos son más de aspecto muscular, y aquí estaría el tabique interventricular con los vasos interventriculares posteriores. Y también, bueno, aquí observamos a lo que van a ser los grandes vasos. Recordemos que la aorta, ¿sí?, va a surgir del ventrículo izquierdo, pasa por detrás de la pulmonar y va a tener un ramo que va a ser la aorta ascendente. Después viene lo que es el arco de la aorta, que se dirige hacia la izquierda y hacia atrás. Y después ya viene la aorta descendente, que se divide en torácica y abdominal. Y recordemos que de lo que es el arco de la aorta surge el tronco arterial brachiocefálico, que me va a mandar la arteria subclavia derecha y la carótida común derecha. También de lo que es el arco de la aorta surge la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y de lo que es el ventrículo derecho surge lo que es la arteria pulmonar. Este es el tronco de la pulmonar, que se divide, decíamos, en una arteria pulmonar derecha que va por detrás del arco de la aorta y detrás de la vena cava superior, y que se divide ya en lo que van a ser las ramas lobulares para el pulmón derecho. Y tengo la arteria pulmonar izquierda, que se dirige al pulmón izquierdo. Decíamos que las venas brachiocefálicas derecha e izquierda forman la vena cava superior, que desemboca en el atrio derecho, y la vena cava inferior, tras rebasar el diafragma en el orificio del diafragma a la altura de T8, desemboca directamente también en el atrio derecho del corazón. Y por detrás, las venas pulmonares izquierdas y derechas van a desembocar en el atrio del lado izquierdo. Vamos a comenzar con la descripción de las cavidades del corazón. Vamos a comenzar con lo que va a ser el atrio derecho. El atrio derecho va a encontrarse en la parte superior y derecha, donde desembocan las venas cavas y el seno coronario. Tiene paredes delgadas. Vamos a tener por fuera lo que es el epicardio, por dentro el miocardio, tapizado por lo que es el endocardio. Una característica importante son estas fibras musculares que corren en sentido transversal, que se van a conocer con el nombre de músculos pectinados. Estos músculos pectinados van a terminar en forma abrupta en una elevación conocida como la cresta terminal, que por fuera se ve como un surco y se le conoce como surco terminal. Y aquí viene algo súper importante. En lo que es la parte superior de lo que es la cresta terminal, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, se va a encontrar una área especializada de alta conducción que se conoce con el nombre de nodo sinusal o nodo sinoatrial, ¿sí? ¿Qué es este nodo sinusal o sinoatrial? Es el marcapasos del corazón, que va a mandar los impulsos eléctricos para la contracción miocárdica. Va a mandar unos haces anterior, medio y posterior hacia lo que van a ser las paredes de los atrios, y a nivel también de lo que es el atrio del lado derecho, en el tabique interatrial, se va a encontrar otra zona de alta conducción que se va a conocer con el nombre de nodo AB, o también llamado nodo atrioventricular, el cual va a mandar el impulso eléctrico hacia el tabique interventricular a través de un fascículo conocido como el fascículo AB. Este fascículo AB también se le ha conocido como el haz de His, que se divide en una rama derecha y en una rama izquierda, que van a viajar a través de las fibras de conducción de los ventrículos, que ya estaremos viendo más adelante. En lo que es el tabique interatrial se va a encontrar una zona deprimida que se conoce con el nombre de la fosa oval. Esta, en la etapa embrionaria, era una comunicación, una ventana, que se conocía como ventana oval, con un pequeño pliegue recubriéndola. Esto genera una comunicación interatrial en la etapa embrionaria. Al momento en que nacemos, esa membranita se fusiona, sellando la ventana y generando la fosa oval, de tal suerte que la sangre que llegue por el lado derecho ya no se combine con la del lado izquierdo. En las personas que no se cierra, se genera una comunicación interatrial que va a requerir un procedimiento que consiste en colocar un parche, que puede ser por vía de un catéter, para sellar esta comunicación interatrial. Adelante de ella se encuentra otro orificio, que es el sitio donde desemboca el seno coronario, que son las venas que van a llegar directamente
a lo que es el corazón procedente del mismo corazón. Y por debajo vamos a encontrar otro orificio conocido como el orificio atrioventricular, que es donde se va a encontrar la válvula tricúspide y por donde va a pasar la sangre del atrio hacia lo que es el ventrículo. Aquí lo observamos, este anillo atrioventricular. Entonces, el ventrículo, si ustedes observan, es más grueso que los atrios. Va a estar constituido por tres paredes, una pared anterior, una pared posterior y una pared septal. En este sitio se van a encontrar unos músculos muy grandes, conocidos como los músculos que van a ser los pilares. Estos músculos papilares van a tener unas cuerdas, que son las cuerdas tendinosas, que van a ir hacia las cúspides de la válvula tricúspide. Aquí observamos los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, y se adhieren a los vértices de esta válvula de tres cúspides, conocida como válvula tricúspide. Cuando estos músculos se contraen, traccionan lo que van a ser las cuerdas tendinosas y van a permitir el paso de la sangre hacia el corazón, y cuando la válvula se cierra, se tensan las cuerdas tendinosas, evitando que se prolapse la válvula hacia el atrio. Aquí en el ventrículo del lado derecho se van a encontrar unas áreas carnosas conocidas como trabéculas, que también tienen tejido de conducción y se les llama trabéculas carnosas. De este va a sobresalir una trabécula de mayor tamaño que viene desde la región septal hacia el margen derecho y se le va a conocer como la trabécula septomarginal o también banda moderadora, que es una especie de atajo para el impulso eléctrico. Hacia arriba se va a carecer de estas trabéculas, se va a formar una porción lisa conocida como infundíbulo pulmonar o cono arterioso, que va a ser ya lo que es la raíz del tronco de la arteria pulmonar, en donde se van a encontrar las semilunas de las válvulas de la pulmonar. Estas, a diferencia de la tricúspide, van a tener forma de una semiluna y se van a plegar hacia la periferia, dejando una abertura en su centro tipo compuerta que va a permitir el paso de la sangre, y cuando éstas se cierran va a evitar el reflujo de la sangre desde la arteria hacia el interior del ventrículo. Va a tener una válvula del lado derecho, otra del lado izquierdo y otra anterior. En el lado izquierdo, el atrio izquierdo va a ser también de paredes delgadas, también va a tener por fuera lo que va a ser su serosa, también va a tener los músculos pectinados y por dentro revestida de endocardio, y se van a observar la desembocadura de las venas pulmonares procedentes de ambos pulmones. En el tabique interatrial, ahora por el otro lado, se observa el suelo de la fosa oval y el foramen atrioventricular, que va a conectar lo que va a ser el atrio del lado izquierdo con el ventrículo izquierdo, va a contener a la válvula mitral, que esta es una válvula bicúspide que va a tener solamente dos cúspides, y entonces el ventrículo del lado izquierdo, si ustedes observan, va a ser el grueso de todos, y va a tener también sus músculos papilares, que van a tener cuerdas tendinosas hacia los cúspides de la válvula, y también cuenta con trabéculas carnosas. La sangre se dirige también hacia lo que va a ser una porción plana, que va a constituir ahora lo que sería el infundíbulo o el cono aórtico, y en el origen de la aorta se van a encontrar también tres válvulas en forma semilunar. La válvula aórtica es una válvula de tipo semilunar que va a estar constituida por tres valvas que se van a abrir hacia la periferia. Vamos a tener una del lado derecho, otra del lado izquierdo y otra posterior, y van a permitir el flujo de sangre desde lo que es el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y después esta se va a cerrar de tal manera que se evite el reflujo hacia lo que es el ventrículo, pero tiene unas dilataciones que se conocen como senos aórticos o senos coronarios. En el lado derecho se encuentra la arteria coronaria derecha, en el lado izquierdo la arteria coronaria izquierda, y de esta manera la sangre va a pasar directamente hacia estas arterias que van a irrigar el corazón. En la parte posterior no tenemos arteria, por lo tanto a esta dilatación se le conoce como el seno no coronario. ¿Cuáles son los focos de auscultación cardíaca? Vamos a tener 5 focos de auscultación: el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio, foco mitral y un foco accesorio aórtico. El foco aórtico lo vamos a encontrar a nivel del segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. El foco tricuspidio en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda,
a un costado del proceso sifoides. El foco mitral en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, y entre el foco pulmonar y el foco tricuspidio voy a encontrar un foco aórtico accesorio. Entonces, para yo poder diagnosticar algunos problemas como son los soplos cardíacos debido a una falla en las válvulas, debo de tomar en cuenta el foco de auscultación y los ruidos cardíacos. Debemos recordar que cuando una válvula va a tener su calibre disminuido por alguna enfermedad, por una fibrosis o cicatrización, esa disminución en el calibre se le conoce con el nombre de estenosis y en este caso va a ser una estenosis valvular. Y cuando una válvula no cierra en forma hermética, se dice que esa válvula es insuficiente. Entonces, en este caso va a ser una insuficiencia valvular. Entonces, debo de saber qué estoy escuchando y en qué foco lo estoy escuchando. Por ejemplo, si yo escucho un soplo sistólico, se va a escuchar más o menos así. Fuplup, 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 que se encuentra entre el primero y el segundo ruido. Y como yo sé que entre el primero y el segundo ruido está sucediendo la sístole, entonces este soplo es un soplo de origen sistólico. Y ahora tengo que ver en dónde lo estoy escuchando. Por ejemplo, si yo estuviera escuchando la válvula aórtica por el foco aórtico y escucho un soplo sistólico, tengo que recordar cómo se encuentra la válvula aórtica durante la sístole. Y durante la sístole recordemos que se encuentra abierta. Entonces, si yo escucho un soplo en esta válvula cuando se supone que tiene que estar abierta, significa que no abrió al 100% y entonces al estar reducido su calibre se trata de una estenosis. Y el diagnóstico sería una estenosis aórtica. Vamos a poner el mismo ejemplo ahora con el foco mitral. Voy a auscultar lo que va a ser la válvula mitral y voy a escuchar igualmente un soplo sistólico. Fuplup, fuplup, fuplup. Al tener un soplo durante la sístole en el foco mitral, tengo que saber cómo se encuentra esa válvula durante la sístole. Y durante la sístole la válvula mitral se encuentra cerrada. Si se está generando un soplo significa que la válvula no cerró bien. Al no cerrar bien, se trata de una insuficiencia. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser una insuficiencia mitral. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que ahora el soplo lo voy a encontrar entre el segundo y el primer ruido, o sea, durante la diástole. Y se va a escuchar bup, bup, bup. Al saber que es un soplo diastólico, tengo que corroborar en qué foco estoy auscultando. Vamos a regresar al foco aórtico. Entonces, si yo sé que el soplo está durante la diástole, tengo que saber cómo se encuentra esta válvula aórtica durante la diástole y yo sé que se encuentra cerrada. Entonces, si se está generando un soplo cuando la válvula debería estar cerrada, significa que no cerró bien y el diagnóstico va a ser una insuficiencia aórtica. Mismo ejemplo, foco ahora mitral, durante un soplo diastólico. Bup, bup, bup. Estoy auscultando la mitral. Yo sé que la mitral, durante lo que va a ser la diástole, se va a encontrar abierta. Al encontrarse abierta y haber un soplo, significa que esta válvula no abrió al 100%, que está reducido su calibre y por lo tanto tiene una estenosis. Entonces, en este caso, el diagnóstico será una estenosis mitral. ¿Cómo está la irrigación del corazón? El corazón va a estar irrigado por dos arterias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. ¿De dónde surgen las arterias coronarias? De la aorta, y habíamos mencionado de los senos aórticos. La aorta va a surgir del ventrículo del lado izquierdo, cruza por detrás de la pulmonar y tiene el segmento ascendente, y ahí es donde se encuentran estas dilataciones para formar las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha se va a dirigir, como su nombre lo dice, hacia la derecha, por lo que se conoce como el surco coronario entre la orejuela de la aurícula derecha y el ventrículo del lado derecho, y en su trayecto va a avanzar hasta llegar al margen del lado derecho del corazón y después se va a ir por la parte posterior hasta llegar a la intersección de los tabiques interatrial e interventricular.
En su trayecto, la arteria coronaria derecha me va a mandar una rama hacia lo que va a ser el nodo sinusal. Esta me va a irrigar en el 60% de las veces al nodo sinusal. Eso significa que en el otro 40% la rama del nodo sinusal proviene de la coronaria izquierda. Una vez que la arteria coronaria derecha avanza por lo que es el surco coronario, va mandando ramitas hacia lo que es el atrio y también hacia lo que son los ventrículos del lado derecho. Al llegar al margen del lado derecho, va a mandar una arteria conocida como la arteria marginal derecha. Después, se va a ir por la parte posterior hasta llegar a la intersección de los tabiques, en donde me va a mandar una rama hacia el nodo hacia el nodo AB, perdón, y me la va a irrigar en el 80% de las veces. O sea que el nodo AB recibe sangre en el 80% de las veces de la arteria coronaria derecha y obviamente el otro 20% de las veces ocurre de la coronaria izquierda. Aquí también surge una ramita que se va hacia lo que es el ventrículo izquierdo, que normalmente no se alcanza a anastomosar con la arteria circunfleja procedente de la coronaria izquierda. Y hacia abajo se va a formar una rama terminal que va a ser la arteria interventricular posterior. Esta arteria interventricular posterior recorre el tabique interventricular por la parte posterior, por eso recibe ese nombre, pero recorre 2/3 nada más del trayecto, no llega hasta el ápice y en profundidad también solamente irriga 1/3 de lo profundo del tabique. La coronaria izquierda surge ahora del lado izquierdo de la aorta por el seno coronario izquierdo, va por detrás del tronco de la arteria pulmonar y al llegar a lo que va a ser el surco coronario del lado izquierdo, se va a dividir en sus dos ramas terminales, que van a ser la arteria interventricular anterior, que antes se le llamaba arteria descendente anterior, entonces la interventricular anterior, y la otra va a ser la arteria circunfleja, que como su nombre lo dice, le va a dar la vuelta a la circunferencia del corazón. La interventricular anterior se va a dirigir por el tabique interventricular anterior, va a llegar al ápice del corazón, lo va a rodear y se va a ir posterior para irrigar el tabique también por su parte posterior en el tercio distal. En su trayecto, esta arteria manda un ramo al ventrículo del lado izquierdo conocido como el ramo diagonal. ¿Sí? Y decíamos en el tabique me está irrigando los 2/3 anteriores de la profundidad del tabique y también el tercio distal de la parte posterior. En el 40% de las veces manda una ramita hacia lo que es el nodo sinusal y la arteria circunfleja se llama así porque le va a dar la vuelta a la circunferencia del corazón y va a dirigirse por la parte posterior del ventrículo del lado izquierdo y no se anastomosa con la del lado derecho, a veces sí. Y me manda a lo que va a ser la rama del nodo B en el 20% y también en el margen del lado izquierdo me va a mandar la arteria marginal, pero ahora izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo por la parte posterior. Aquí tengo nuevamente lo que sería el inicio de la aorta con los senos aórticos. Y entonces aquí tengo la coronaria derecha, que decíamos me va mandando lo que es la rama del nodo sinusal en el 60% de las veces. Se viene mandando ramitas a lo que es el atrio y el ventrículo y llega al margen del lado derecho y me manda a la marginal derecha. Va por detrás en el surco coronario hasta alcanzar la intersección de los tabiques. Me manda la ramita del nodo AB en el 80% de las veces, una ramita al ventrículo del lado izquierdo y termina en la interventricular posterior que recorre 2/3 del trayecto del tabique interventricular. En el lado izquierdo, la coronaria izquierda va por detrás del tronco de la pulmonar y se divide inmediatamente en circunfleja e interventricular anterior. La circunfleja rodea la circunferencia del corazón sin alcanzar el tabique interventricular y me manda la arteria marginal izquierda. Y por delante la arteria interventricular anterior, que me manda también un ramo diagonal al ventrículo izquierdo, va a descender por la parte anterior del tabique, por eso se llamaba anterior descendente. Y entonces alcanza el vértice del corazón y después va a rodear para irrigar la parte posterior del tabique. Aquí tenemos, si podríamos aislar lo que serían las dos ramas interventriculares, la anterior y la posterior. Vean cómo la anterior, procedente de lo que va a ser la coronaria izquierda, decíamos, irriga toda la parte anterior, el ápice y el tercio distal
del tabique posterior, y esta es la que me va a estar irrigando también el sistema de conducción. Aquí tengo lo que es el nodo AB, en el 20% irriga el nodo AB, pero lo que va a hacer el haz de His o fascículo AB y las ramas derecha e izquierda son irrigadas precisamente por esta arteria. Y de la coronaria derecha, la interventricular posterior solo irriga lo que va a ser un tercio de la profundidad o del espesor del tabique. El drenaje venoso va a ser a través de venas cardíacas, a nivel de lo que es el tabique interventricular. En la parte anterior surge lo que va a ser la gran vena cardíaca o vena cardíaca magna, que va a ir ascendiendo, llega al surco coronario, se acompaña con la arteria circunfleja, rodea el corazón y después va a ir a desembocar a una zona de dilatación conocida como el seno coronario, que desemboca en el atrio derecho. En su trayecto va a recibir a la vena marginal del lado izquierdo. En el tabique interventricular, en la parte posterior, se encuentra la vena cardíaca media o interventricular posterior y a nivel del ventrículo derecho, a nivel de lo que es el diafragma, se va a encontrar la vena cardíaca media y también va a recibir algunas venitas procedentes del atrio que se van a conocer también como las venas oblicuas del atrio o también antes llamadas venas de Marshall y de lo que es el espesor de la pared, las venas cardíacas mínimas. Cuando se obstruye la luz de una arteria, regularmente ocurre por placas de colesterol. Esto va a condicionar lo que se conoce como isquemia al miocardio, que se va a caracterizar porque el paciente, al estar haciendo una actividad física o un esfuerzo, va a tener disminución del aporte de sangre hacia las paredes del corazón, con la subsecuente isquemia por disminución de la concentración de oxígeno, lo que va a generar dolor, que va a ser un dolor a nivel de la región precordial, que se va a irradiar hacia lo que es el hombro, el brazo del lado izquierdo, y que va a durar aproximadamente 30 minutos y que puede ceder con el relajamiento cuando deja de hacer la actividad física o bien con la aplicación ya sea de lo que es oxígeno, con alguna nitroparche para una vasodilatación o el uso de aspirina. Y también el dolor lo se controla muchas veces con derivados de la morfina. Sin embargo, cuando la obstrucción es completa, se va a generar un infarto. Y ese infarto pues, va a generar un dolor intenso que dura aproximadamente 2 horas y que va a requerir de maniobras en las cuales se tiene que destapar esta arteria a través de cateterismo o se tiene que realizar algún bypass. Cuando la obstrucción es a través de un coágulo, se pueden colocar fibrinolíticos dentro de las primeras horas de la obstrucción. El sistema de conducción del corazón, decíamos, el nodo sinusal se encuentra en lo que es el surco de la cresta terminal, a nivel de lo que es la desembocadura de la vena cava superior, manda los tres haces anterior, medio y posterior, antes llamados haces de Bachmann, haces de Queckenbach y de Torel, y van a llegar hacia lo que va a ser el tabique interatrial, donde se va a encontrar el nodo AB, y el impulso eléctrico va a viajar ahora del nodo AB a través de un fascículo conocido como fascículo atrioventricular o AB, antes llamado haz de His, que va a tener una rama derecha, una rama izquierda, las cuales van a viajar a través de lo que son las trabéculas carnosas y por la trabécula septomarginal para estimular las paredes del corazón y generar la contracción miocárdica. De esta manera, cuando se genera el impulso eléctrico a nivel de lo que es el nodo sinoatrial o nodo sinusal, se va a generar una onda que la conocemos con el nombre de la onda P, que corresponde precisamente a la despolarización de los atrios. El impulso va a viajar a través de lo que va a ser del nodo sinusal a lo que es el nodo AB y se va a formar lo que va a ser el complejo PR. Y después, cuando ya se estimula lo que es el haz de His con la rama derecha y rama izquierda y viene la despolarización de los ventrículos, se va a formar el complejo QRS. Y después la repolarización de los ventrículos va a formar una onda conocida como la onda T. La repolarización de los atrios no se ve en el electrocardiograma puesto que queda escondida dentro de lo que es el complejo QRS. Cuando haya una alteración en lo que es la conducción miocárdica y en la contracción miocárdica, se van a generar alteraciones en lo que va a ser el electrocardiograma, como pueden ser bloqueos, retrasos o zonas de isquemia con elevación o descenso de los segmentos ST. Aquí tenemos la irrigación en base a lo que es el sistema de conducción. Como habíamos mencionado, la rama del nodo sinusal proviene en el 60% de las veces de la arteria coronaria derecha y en el 40% de la izquierda. La rama del nodo AB
proviene en el 80% de la coronaria derecha, en el 20% de la coronaria izquierda, pero ya lo que va a ser el fascículo AB y las ramas derecha e izquierda del fascículo, así como las vías de conducción en las trabéculas conocidas como las fibras de Purkinje, van a estar irrigadas principalmente en el tabique, por lo que va a ser la arteria interventricular anterior, y ya en las paredes de los ventrículos por las respectivas coronaria derecha y coronaria izquierda. Y bueno, de esa manera terminamos la revisión de este tema de corazón. Espero que les haya gustado. Estuvo un poquito largo, pero espero que les haya servido mucho. Recuerda, suscríbete a este canal de YouTube si te gusta para que sigamos subiendo más videos. Muchas gracias. Hasta la próxima.